nosotros el asambleísta Juan Fernando Flores, de las filas de Creo y del bloque de la Alianza Nacional. ¿Cómo le va, asambleísta? Un gusto, buen día. Pues, buen día, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Juan Fernando Flores Arroyo, joven ecuatoriano de 33 años, nació en Quito, se radicó por más de 26 años en Venezuela, país que alberga a la comunidad migrante ecuatoriana más grande y numerosa de América Latina, con alrededor de 350.000 connacionales. Estudió arquitectura en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Es fundador de la empresa Comunicarte, la cual se especializa en comunicación y marketing político desde hace más de 7 años. Es nuestro asambleísta invitado, Juan Fernando Flores Arroyo. Bienvenido. ¿Cómo le va, asambleísta? Muchas gracias. Sí, adelante. No, muchas gracias por la invitación. Sin duda, el proceso que llevamos ahora adelante en la Asamblea Nacional tiene varias vertientes y es un gusto poder aprovechar estos espacios para poder explicarle a los ecuatorianos no solo nuestra posición, sino qué es lo que está sucediendo dentro de la Asamblea Nacional. Ok, vamos por partes, asambleísta. ¿Cree usted que las declaraciones del presidente Guillermo Lasso podrían estropear la continuación de estas negociaciones, de este diálogo con la CONAIE? Se lo digo porque fue el pronunciamiento que hiciera en su momento la misma dirigencia indígena. A la luz de esta trilogía que ha dicho el primer mandatario, se constituyó en esos 18 días del paro nacional: correísmo, dirigencia de la CONAIE y financiamiento del narcotráfico. Bueno, sin duda el pronunciamiento del presidente de la República ha sido claro y las investigaciones que se están llevando a cabo buscan justamente esclarecer todo lo ocurrido durante los 18 días. Considero que esto no tiene por qué entorpecer de ninguna manera los diálogos que se vienen desarrollando por una línea fundamental, y es que si existe la voluntad política de que trabajemos para sacar adelante el país posterior a lo que ocurrió en el paro, y además si existieron siempre las denuncias por parte de la propia dirigencia de los movimientos indígenas de que existían infiltrados dentro de las manifestaciones, pues esclarecer justamente esta acción, cómo trabajaron, cómo fueron financiados y cómo ocurrieron estos hechos, debe ser un punto que también debe interesar a la CONAIE para poder esclarecer. Recordemos que ellos mismos mencionaban, dirigentes como Marlon Santi y otros que son parte de la CONAIE, que debe salir el correísmo de la movilización y que deben salir los infiltrados de la movilización. Pero eso no se puede quedar allí. Aquí hay que generar procesos de investigación que nos permitan esclarecer quiénes fueron los actores que estuvieron allí, cómo fueron financiados y sobre todo cuál fue el interés final, que todos obviamente conocemos, pero cuál fue el interés final de la acción que quisieron ejercer dentro de las protestas y en los procesos de infiltración. Ahora bien, usted interpuso una denuncia en el Ministerio Público, lo propio hizo por cuerdas separadas Fernando Villavicencio, en torno a la manipulación y alteración del sistema informático de votación en la Asamblea. Mire, yo entiendo, asambleísta, que antes incluso se alteraban los mecanismos de la subasta inversa cuando nos dijeron que las compras públicas en línea iban a estar blindadas de cualquier pretensión o intento de latrocinio o de corruptela. Sin embargo, que pretendan alterar la voluntad de un asambleísta es otra cosa. Bueno, lamentablemente eso es lo que tenemos desde que la Asamblea Nacional cambió de su dirección. Obviamente se mencionaba que la intención y el por qué ejercieron todo esto era para que la Asamblea Nacional se mejore y salga adelante. Lamentablemente ha ocurrido todo lo contrario, y en esto sí quiero ser claro: nosotros no estamos responsabilizando al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, sobre estos hechos. Lo que sí es que le estamos exigiendo que se genere una investigación a profundidad y cabalidad, porque su propio informe por parte de la parte técnica de la Asamblea Nacional sí determinó la existencia de un mismo IP que fue utilizado en las cercanías de la Asamblea Nacional para el ingreso a 4 curules de legisladores, con lo cual eso nos genera más preguntas que respuestas, porque para que esto ocurra solo podría tener acceso entonces esta persona o quienes hicieron esto a las contraseñas del sistema de votación de los legisladores, con lo cual la gran pregunta es: ¿quién resguarda hoy la información en la Asamblea Nacional y cómo obtuvieron esta información para poder ejercer? Así que aquí debe existir responsables tanto materiales como intelectuales de lo que ocurrió ese día. Lo que nosotros
nosotros queremos es que se esclarezcan todos estos hechos y que en función de eso podamos revisar si existe o no una vulnerabilidad, no de cualquier cosa, no es del Zoom, no es de una reunión, es del sistema de votación que ejerce cada legislador para poder aprobar desde cambios del orden del día, leyes, mociones o en este caso incluso elementos que tenían que ver con la destitución del primer mandatario y que no se pueden quedar allí, que lamentamos que el presidente de la Asamblea Nacional haya pretendido minimizar esto y por eso nosotros decidimos ir a instancias correspondientes para generar la investigación pertinente como es la Fiscalía General del Estado. El arquitecto Juan Fernando Flores es asambleísta y jefe de la bancada del bloque de la Alianza Nacional por las filas de Creo. Continúa Edison Casañas. Gracias, Jorge Escobar. Arquitecto Juan Fernando Flores, usted que es también, entiendo, muy estudioso del marketing político. Luego de estos 18 días, de estos 13 meses que tiene la administración del señor Guillermo Lasso Mendoza, ¿cómo queda el gobierno? Me refiero en su figura. Queda un poco famélico, temblando, tiene prácticamente una asamblea contraria. Lo que sintoniza la gran mayoría de ciudadanos es que no está conforme, se siente inquieto con las decisiones gubernamentales. ¿Podrá durar un poco más el señor presidente o de pronto si rectifica, ratifica algunos cambios de timón en la administración pública? Yo creo que el mensaje principal, más allá de la paralización, el intento de desestabilización y todo lo que se buscó generar en estos 18 días, era un mensaje de llamado de atención no solo al gobierno nacional, sino también a la Asamblea Nacional y los otros poderes del Estado, de que no se está ejerciendo realmente una dinámica donde el Estado ecuatoriano esté respondiendo a las necesidades de los 17 millones de ciudadanos. Allí, lo que nosotros hemos evaluado y hemos decidido es que se deben revisar a profundidad cada una de las acciones que se están ejerciendo, entendiendo de que estamos a tiempo de corregir, de mejorar, de enmendar y de fortalecer a un gobierno que tiene justamente una intención de trabajar para todos los ecuatorianos y que desde la Asamblea Nacional también tenemos responsabilidades que no se pueden dejar de lado, porque como primer poder del Estado existen leyes y proyectos que tienen que ser tratados justamente para dar respuesta a esas necesidades. Así que yo creo que el mensaje de la necesidad de generar procesos de evaluación y que esto tenga procesos de reversión, de corrección, de mejorar, quedó latente y en función de eso se están haciendo todas las decisiones y medidas por parte del gobierno nacional para seguir mejorando, para responder a los ecuatorianos que quieren justamente un cambio y que no buscan que de ninguna manera se regrese a los modelos anteriores que nos trajeron lamentablemente a donde estamos el día de hoy. En función de eso tengan la plena seguridad que no solo es el gobierno nacional, sino también en nuestro caso como bancada oficialista, estamos trabajando para que estos procesos se puedan dar dentro del legislativo, se puedan dar desde el ejecutivo y con esto busquemos responder a las necesidades de los ecuatorianos. Puede ser, pero a veces cuando escuchamos a los que están a favor del gobierno, y no es que estamos en contra, pero prácticamente al señor Rafael Correa lo ponen hasta en la sopa. Cualquier cosa es culpa del anterior gobierno y se olvidan del señor Lerdín Moreno, por ejemplo, de los 4 años también nefastos que hubo. ¿Y qué pasa más adelante? O sea, queremos acción. Está bien ser prudentes, hay que darle oportunidad, pero han pasado 13 meses y queremos ver, obviamente, por ejemplo, el tema obra gubernamental en cuanto a obras, ¿no? La situación también de la emergencia en salud, no se la siente. Bueno, nuestra posición ha sido clara en que cuando hablamos de los anteriores gobiernos y del correísmo, incluimos incluso al propio expresidente Lenín Moreno, porque no olvidemos que fue candidato y puesto al final por ellos. Más allá de lo que haya ocurrido después en la política, son de la misma línea ideológica y política. Aquí hay un punto que para nosotros ha sido fundamental en este primer año, y es que tuvimos que poner la casa en orden en materia económica, porque recibimos un país con más de 7.000 millones de dólares en déficit y muchos temas donde las cuentas no estaban claras y mucho menos saldadas. Y para poder proceder a esta segunda etapa, que tiene que ver directamente con todo lo que va a ser la inversión social, la inversión justamente en obras públicas, era necesario tener las cuentas en claridad y sobre todo con transparencia para poder ejecutar. Así que en función de ello y con los cambios que se han venido dando esta semana desde el Ejecutivo en las diferentes carteras de Estado, como seguramente vendrán otros cambios en otros puntos para poder responder a esas necesidades, el Gobierno Nacional se va a empezar a dar respuestas en ese sentido. Aquí recordemos que la intención
es no solo levantar al país, sino que tenemos que reconstruir un país que quedó institucionalizado en la corrupción y donde lamentablemente se había convertido en ciertos elementos en un narcoestado, donde ahora la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la inseguridad, es uno de los principales ejes del gobierno nacional para poder responder a esas necesidades y a su vez darle respuestas a los ecuatorianos. 7 de la mañana con 53 minutos. El asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de la bancada del bloque de la Alianza Nacional, está en contrapunto. Ahora, lo que se viene, arquitecto, porque si bien no lograron la mayoría calificada en esa intentona infructuosa de la UNES, hubo 80 votos. Y esos 80 votos, usted sabe, supera incluso la mayoría absoluta para aprobar cualquier ley. Para aprobar una ley se necesitan 70 votos de los 137 asambleístas. ¿Cómo hacer este acercamiento con el legislativo luego de semejante foto? ¿O será que hay que volver la mirada al Partido Social Cristiano, que finalmente puso los votos para que no se materialice el objetivo de UNES? Bueno, el diálogo debe existir siempre con todas las bancadas legislativas, porque al final del día, si bien hoy está en teoría constituida una mayoría, que ya voy a dar un ejemplo de por qué no es tan cierto como nosotros pensamos, aquí hay procesos que no se pueden dejar de lado. Las bancadas legislativas han anunciado en diferentes puntos, por ejemplo, su voluntad a que se vuelva a enviar una ley de inversiones y que en función de ello, con un trabajo mancomunado, podamos aprobar una ley que permita recuperar la economía y más después de una paralización que produjo pérdidas por más de $1.000 millones al país. Esto va a necesitar de todos los legisladores. Obviamente, tras lo ocurrido durante la votación de intentos de destitución del presidente de la República, esto nos ha llevado a acercamientos y conversaciones con las diferentes bancadas. El arquitecto Juan Fernando Flores, jefe de bancada del BAN, está con nosotros. Parece que tuvimos una pequeña... El próximo camino que vamos a ejercer, ¿cómo vamos a garantizar que junto a Izquierda Democrática, Pachacutic, Partido Social Cristiano, asambleístas independientes, asambleístas que ya no están con las bancadas que ingresaron, se pueda generar justamente un proceso de cambio, de reversión y sobre todo de trabajo conjunto en la Asamblea Nacional? El problema que aquí tenemos es que hoy no hay una claridad en la Asamblea Nacional sobre dónde... Porque cuando no se tiene claridad de hacia dónde se va, todos los diálogos son buenos, todos los acercamientos son necesarios, pero no vamos a poder conocer hasta el final dónde nos puede llevar este tema si no sabemos hacia dónde está conducido. Así que en función de eso es necesario y urgente que la agenda que corresponde directamente al legislativo y lo que será solucionar durante este año se pueda definir lo antes posible. El problema está en que no hay la voluntad a veces de muchos legisladores para definir ello. 7 de la mañana con 56 minutos. ¿Alguna última inquietud, Edison Casañas, Bueno, para la verdad concluir? Que solamente siendo optimistas, ¿qué va a pasar mañana jueves con la señora Yesenia Guamaní? ¿Cómo van a votar ustedes, si le puedo preguntar? En nuestro caso, la bancada del Acuerdo Nacional no va a respaldar el informe que recomienda la destitución de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional por 3 elementos. El primero es que estamos marcando un precedente absurdo en la Asamblea Nacional, porque ahora por mocionar algo vas a ser suspendido de tus espacios. Es decir, la lógica que tenemos como legisladores de mocionar, nosotros mismos nos vamos a colocar un grillete en función de eso. Lo segundo, porque dentro de la comisión que desarrolló este informe existen claros conflictos de interés. Dentro de los 5 asambleístas que son partes de la comisión, hay una de las candidatas a ocupar el espacio que se va a abandonar, con lo cual, ¿qué transparencia puede existir en un punto donde quien me está sacando es quien se va a sentar en la silla? En este caso hablamos del asambleísta Mireya Pazmiño, que fue un nombramiento que no estoy haciendo yo, lo hizo el propio expresidente Rafael Correa en una conversación con el asambleísta Rafael Lucero de Pachacuti cuando estaba de coordinador de bancada. Y el tercer elemento es que aquí lo que se está constituyendo no es un sistema democrático en la Asamblea Nacional. Se está constituyendo una dictadura legislativa que ya tiene sus diferentes víctimas. Guadalupe Llori, ahora tenemos que a Salvador Quispe lo sancionaron con denuncias presentadas por asambleístas que son muchas veces más violentos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y que ahora podemos ver cómo
se sanciona a diestra y siniestra, con lo cual lo que aquí va a empezar es simplemente una cacería de las voces disidentes a quienes están sentados en las sillas de la Asamblea Nacional, donde todos tenemos un número. La gran diferencia va a ser entre si nos quedamos callados, ese número se mantiene alejado, o si somos voces disidentes, ese número llegará más temprano. Y en función de eso, nuestra bancada estará siempre presente y de frente, porque no vamos a permitir que las voces que representamos, que es al pueblo ecuatoriano, sean calladas y cercenadas nunca en la Asamblea Nacional. Muy bien. Agradecemos al arquitecto Juan Fernando Flores Arroyo, jefe de bancada del BAN, por su participación en este espacio de Huancavilca Contrapunto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Un abrazo.